Y se han filtrado a través de un informe de The Reuters el cuestionario que envió la reguladora antimonopolio de la Unión Europea con sede en Bruselas a las compañías relacionadas con la compra de Activision Blizzard. La Unión Europea quiere saber si Microsoft bloqueará a sus rivales tras el acuerdo con Activision. Y esto es bastante interesante, ya que conoceremos la forma en que estas reguladoras dan participación a las demás empresas para abordar estos temas que buscan proteger a la industria del monopolio. Los reguladores antimonopolio de la Unión Europea están preguntando a los desarrolladores de los videojuegos si Microsoft tendrá motivaciones, incentivos o intenciones para bloquear el acceso de los rivales a los juegos más vendidos del fabricante de Call of Duty, Activision Blizzard. Y los reguladores antimonopolio de la Unión Europea deben tomar una decisión preliminar antes del 8 de noviembre sobre si autorizarían esta adquisición de Activision propuesta por Microsoft por 69 mil millones de dólares. Y el encargado de hacer cumplir la competencia de la Unión Europea también preguntó si este tesoro de datos de usuarios de Activision le daría al gigante de software de Estados Unidos Microsoft una ventaja competitiva en el desarrollo, publicación y distribución de juegos para PCs y consolas. Supuestamente la adquisición planeada, la más grande de la industria de videojuegos hasta la fecha, ayudará a Microsoft a competir mejor con los líderes Tencent y Sony. Después de esta decisión, el próximo mes se espera que la Comisión Europea abra una investigación de 4 meses, lo que subraya las preocupaciones regulatorias sobre las adquisiciones de Big Tech. Y se le preguntó a los desarrolladores, editores y distribuidores de videojuegos si el acuerdo afectaría su poder de negociación con respecto a los términos para vender juegos de consola y PCs a través de Xbox de Microsoft y su servicio de transmisión de juegos en la nube Game Pass. Los reguladores también quieren saber si habrían suficientes proveedores alternativos en el mercado luego de este acuerdo, y también en el caso hipotético, imagínate, de que Microsoft decida hacer que los juegos de Activision sean exclusivos, que estén disponibles y exclusivamente en su Xbox, en Game Pass o en el xCloud, si también así existirían proveedores alternativos. Preguntaron algo bastante interesante, y si estas cláusulas de exclusividad reforzarían al sistema operativo Windows de Microsoft frente a sus rivales, y si esta adición de Activision a su sistema operativo de PC, los servicios de computación en la nube y las herramientas de software relacionadas con videojuegos le darían una ventaja a Microsoft en la industria de los videojuegos. También le preguntaron qué tan importante es la franquicia Call of Duty para los distribuidores de videojuegos de consolas, servicios de suscripción de juegos múltiples de terceros en PC, consolas y proveedores de servicios de transmisión de juegos en la nube. Y oye, este cuestionario tiene unas 100 preguntas, y también preguntaba a cuál de los rivales como GeForce Now de Nvidia, PlayStation Now de Sony, Google Stadia, Amazon Luna y Facebook Gaming podría considerarse el más atractivo tras el acuerdo. O sea, cuál sería el más atractivo o una segunda alternativa luego de este acuerdo. Y todos los encuestados tienen hasta el 10 de octubre para responder todas estas preguntas y justificar cada una de estas respuestas, para así determinar la reguladora qué significaría esta compra, si realmente se trata de una práctica antimonopolio, que es lo que se quiere. Aquí les recuerdo que ya se ha aprobado esta compra por 2 reguladoras, Arabia Saudita y Brasil, y posiblemente Estados Unidos está ya en términos de revisiones finales. Ellos no han metido ningún tipo de sesión extraordinaria, por lo que también a corto plazo tendríamos informaciones, y hay personas que incluyen que esta decisión de Estados Unidos también puede tener alguna inferencia en la decisión europea, pero eso está por ver. Así que ya tú sabes, esta es el cuestionario. Esto es lo que quiere saber la reguladora. Son muchas preguntas y esto solo fue lo que se filtró por parte de The Reuters, pero nada, es interesante saber cómo se mueve esto y ver cuál es el comportamiento de todo esto. Así que también déjame tus impresiones debajo aquí en la caja de comentarios, y si te gustan estos videos, déjanos un like, suscríbete al club para que no te pierdas ninguno de estos. Y esto es el Club Gaming and Tech. Yo soy el Sensei y me despido. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.